Aquí con Jorge Hernando Delgado Cáceres. Bueno, pero no es ni Delgado ni es de la familia Cáceres de Pepe Cáceres, ¿o sí? No, realmente eso de Delgado, el apellido. Jorge, usted nació en Bogotá, pero vivió en Ibagué mucho tiempo, allá hizo el bachillerato. Sí, allá logré acercarme también al arte y a mirar la vida de otra forma, de rescatar en este caso un mito como es el Muán, y de allí saqué pues muchas cosas de lo que finalmente ha sido mi vida ahora. Pero cuando usted estaba en bachillerato, ¿le gustaba estudiar lo de los mitos y leyendas? Sí, estaba alrededor del patrimonio, siempre he estado como alrededor de buscar, de reflexionar mucho sobre la globalización, aunque en esa época no se hablaba mucho, pero veía cómo las historias regionales y las historias locales eran absorbidas por otros temas y cada día el Estado, como el mismo sistema educativo, alejaba a los jóvenes de sus propias realidades locales. Pero pongamos en contexto a los televidentes porque muchos no saben qué es el Moán. ¿Qué es el Moán? El Muán es una figura, es un mito, y como tal es un mito universal. El Muán más conocido de todos es Gandhi, que hace referencia, inclusive en algunas películas le dicen el Muán. El Muán, en términos generales, es un personaje que tiene la capacidad de visualizar el pasado, el presente y el futuro. Y en esa medida las culturas aborígenes rescataban ese tipo de personajes que se tienen como sinónimos el chamán, ¿cierto? El brujo y el muán. Entonces el muán también hace parte de una rueda, de las ruedas que conforman el calendario azteca y maya. Una de las ruedas se llama el muán. Entonces llega el proceso español y con él el cristianismo, que comienza a barrer todos estos mitos y todas estas historias que correspondían a todo ese mundo precolombino. Y el cristianismo, lo que no logró desaparecer, lo empezó a transformar en ese sincretismo de volver vírgenes negras. En este caso el muán era un elemento tan fuerte que lo convirtieron en un ser que en algunas regiones, pues, algo interesante fue que lo metieron sobre la vertiente del río Magdalena. Y de allí, en el transcurso del río Magdalena, el Muán empieza a tener diferentes nombres y diferentes situaciones. En Antioquia se roba a los niños, por ejemplo. En el Espinal, a las doncellas. Es decir, el río va dándole a ese personaje. Y yo conozco personas que me han dicho, sí, es que yo con el Muán pues, hablé y el Muán me asustó. Pero todo eso hace parte de ese proceso que ha tenido el país, que sus mitos como sus leyendas fueron desapareciendo. Primero desaparecieron cuando apareció el bombillo, y el bombillo y la electricidad empezó a iluminar la noche, y con la noche venían infinidad de mitos y leyendas y espantos. Claro, y ahí podemos hablar de la patasola, de todos los mitos fantásticos que ya los niños y los jóvenes no los conocen. No los conocen. Y esto resistió la electricidad, todos estos personajes resistieron la luz, pero lo que no resistieron fue la violencia de los años 50, cuando ese mito, esa noche, esos elementos que habían a la vuelta de la montaña, el ruido que hacían los guaduales, todo esto que eran elementos misteriosos, ¿cierto? Con la violencia, cuando la gente tenía que salirse de su finca por la noche a dormir debajo de los cafetales. Esos mitos fueron desapareciendo. Hoy vemos que hay otros mitos modernos, como son aquellos de la mano negra, que es un personaje, que es una leyenda, un mito, algo que está en las calles con los indigentes, que no saben en qué hora momento llega la mano negra y los desaparece o les entrega comida envenenada. Entonces también empieza a aparecer otra transformación del mito, ¿no? Pero el Muán, lo que quisiéramos nosotros rescatar de él es esa capacidad de mirar
el futuro y de mirar la naturaleza como un equilibrio para poder tener una mejor sociedad, ¿no? Oye, Juan Fernando, pero me ponía a pensar en muchas cosas. Usted se dedicó a los mitos, a las leyendas y las otras materias. ¿Qué pasó? Usted era buen estudiante. No, no, pues ahora mis estudiantes estarán dichosos con mi respuesta, pero realmente uno como joven eh, siempre hay una reflexión constante y yo siempre entendí que ese sistema educativo nuestro no tenía nada que ver con uno y que estamos muy alejados de las realidades sociales y el pensamiento de un nuevo orden. Lo siento ahora con más transparencia, se ve que efectivamente nuestro modelo caducó y que es un modelo, antes uno decía, no, la educación tiene el modelo del siglo XVIII, pero era una palabra por decir. Ahora queda más claro, ¿no?, que nuestra educación aún sigue siendo el tablero, sigue siendo el maestro como un eje central, sigue teniendo la verdad alguien. Y muchos maestros no tienen creatividad ni innovación. No, y el sistema tampoco les da, No los deja. no nos deja y casi no nos da la posibilidad de... Terminó bachillerato en Ibagué. ¿Luego qué hizo? Pues después una relación mucho con el Quindío, ya que teníamos como familia un personaje que en cierta medida influenció mucho a mi madre para inducirme, para tirarme un poco a la literatura, a declamar al niño, que en las reuniones lo ponían a declamar y todo en el colegio ella se esforzaba por enseñarme poesía. Entonces, por ese lado creo que... ¿Y quién fue ese maravilloso personaje que lo indujo a... pues Julio Alfonso Cáceres, que es un Casi personaje, nadie. que es uno de los poetas, con Carmelina Soto, creo que es de los poetas más importantes de Armenia y está dentro de los del Quindío. Entonces eso pues en cierta medida influenció mucho en mí y realmente de la familia pocos han cogido ese camino de pronto de reflexionar sobre la región. Julio Alfonso es un pionero del ensayo en el Quindío y es un hombre que estuvo dedicado toda su vida alrededor de la literatura. A él le tocó la época cuando los poetas eran coronados, ellos con Baudilio Montoya, entonces eran seres muy seductores también, ¿no? Y entonces aprovechaban. Y que en esa época la poesía valía la pena y todo el mundo quería ser poeta. Y se respetaba y tenía un espacio y también pues está la bohemia, también es un ciclo de bohemia. Entonces ellos se coronaban, por ejemplo Julio Alfonso coronó a Baudilio y después Baudilio vino y lo coronó a él. Sí, era algo muy particular que nadie se escapa de eso. Inclusive García Márquez coronó reinas, imagínate, y escribía poemas, porque era como algo normal que los poetas se utilizaran para cantarle a las mujeres bellas, que en el Quindío tú sabes. ¿Y esos poemas dónde están, estimado? Mis poemas están... no, finalmente la poesía es algo muy profundo y a la vez estéticamente es muy difícil, porque si yo escribo una novela de 1000 páginas y paso a la historia, yo tengo que pasar con un poema de una hoja, pasar a la historia. Entonces, la poesía es la síntesis de las palabras, la síntesis de los pensamientos, es más, es como un beso, ¿no?, la síntesis de lo que es la poesía y el amor. Jorge Hernando, algo muy interesante, ¿cuándo empezó entonces a sentir esa atracción por el cine? Teníamos aún, los profesores siempre influyen en uno y entonces en Ibagué pues montamos mi profesor de español estaba muy ligado a un cineclub en Ibagué y nos fue metiendo. Después salí de Ibagué y me vine para el Quindío y encontré a mi profesor de inglés también metido en un cineclub, entonces, ¿cierto, Manuel? Entonces siempre he estado como alrededor de eso. Sí, yo recuerdo que pasé inglés por presentar películas. Sí, porque es que mire que era lo más importante era encontrarse personas que
les gustaba esto. A mí me encantaba y por eso había un cineclub que se llamaba Cineclub Cámara 2000. Ajá. ¿Sí? En el teatro en el Teatro de la Cruz Roja. Primero en la Cruz Roja, y después luego nos bajamos al el Discandé. sí, O al Bolívar. estuvimos en 3 teatros, Ajá. pero fue maravilloso, y en el Yuldana. Y recordemos a Luz Amparo Claro, Palacios. Luz Amparo Palacios fue una de las promotoras Ujú. también, era la que escribía Ujú. sobre la película para entregarle a los espectadores. Las fichas y todo. Entonces a usted le gustó el cine, ¿sí? Y había que cambiar, no era cambiar la nota, era ver en un personaje esas locuras que uno hacía. Ajá. Y saber que ese personaje está imbuido por esto, por el amor al cine. Ah, qué bien. Así Menos es. mal. No, es que es en serio. Sí. En 1982 empieza el Cine Club El Moán. Fue en 1982, Sí, ¿no? 82. ¿Cuál fue la primera Oficialmente. película, la recuerda? Sí, yo recuerdo que presentamos un ciclo de cine checo. Creo que se llamaba una película que se llamaba Dile adiós a las golondrinas. Una película sobre una mujer en la Segunda Guerra Mundial. Hermosísima esa película checoslovaca. Inclusive la primera afiche, la primera persona que nos colaboró fue Carlos Leder en esa época. ¿Y cómo le colaboró? No, pues con el afiche, las fichas técnicas y todo esto. Ajá. Alguien estaba buscando que la cultura del narcotráfico en el Quindío. Yo le decía, no, pues si eso es narcotráfico, apoyar unas fichas técnicas y un cartel, ¿cierto? Porque él tenía pues una empresa llamada Seúl, no recuerdo. Entonces, cuando yo llegué a Armenia encontré que habían como 3 o 4 cineclubes y que había un ambiente... y fueron desapareciendo. Y fueron, sí, porque en otra de las cosas es la persistencia. Como el premio que te acabas de ganar, el programa, un premio nacional a nivel de la televisión regional, es un reconocimiento a estas labores que clandestina, entre comillas, se van haciendo pausadamente con la ausencia de las ayudas del Estado, solamente con el espíritu de crear opiniones y cosas de esas. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos al calor de un café con Jorge Hernando Delgado Cáceres. Desde pelado se veía que este chino era un berraquito. Imagínese que cuando la mula se le cansaba, él cargaba los costales y la mula y arrancaba arriado. Una vez encalló una ballena en la playa y él solito la devolvió al mar. Le tenía un miedo que cuando escuchaba el nombre de él salía corriendo el ratón. Lástima que un día, arreglando una conexión, tocó un cable de energía y hasta ahí llegó. Una desgracia. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Grupo EPM. Por ti, estamos ahí. Quise estudiar en la Universidad del Quindío, así que ingresé a www.uniquindío. Busqué admisiones y fui directo a inscripciones. Después de conocer la amplia oferta académica, me inscribí en la carrera que siempre había querido, porque mi futuro está aquí, en la Universidad del Quindío. Yo vivo mi universidad porque en la Uniquindío se siente la música. Yo vivo la universidad porque me colabora con el estudio, con el programa del apoyo económico compensado. Yo trabajo en audiovisuales recopilando archivos. Yo vivo en mi universidad porque puedo combinar el arte y la cultura con mis estudios. Porque gracias a la natación podemos pagar nuestros estudios. Yo vivo la universidad porque fomentamos el deporte y contamos con los espacios para practicarlo. Por medio del deporte represento mi universidad y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Por eso yo vivo la universidad. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza
como aquella de quedarme sin tu amor. Yo vivo en mi universidad porque a través del canto puedo expresar la cultura de mi región. Desde el primer día del semestre, lo único que yo podía hacer cada vez que la miraba era buscar cualquier pedacito de papel azul, arrancarle un trocito y acercarme a ella y regalárselo. Luego de más o menos un mes que yo le estuviera llenando las manos de lo que ella consideraba era pura basurita, por fin me miró a los ojos y me preguntó que yo para qué lo hacía. Y fue entonces cuando por fin me atreví a mirarle y decirle que lo único que yo quería hacer era regalarle el cielo a pedacitos. Yo vivo mi universidad porque contando cuentos hacemos tejido social. La universidad en este caso ofrece mucho apoyo económico a los estudiantes y facilidad de entrar al comedor estudiantil. Por eso yo vivo mi universidad. Yo vivo mi universidad porque me da la oportunidad de trabajar con ella para así poder pagar mis estudios. Yo vivo mi universidad porque a través de mi función como auxiliar de docencia puedo invertir en mi futuro profesional. Porque una universidad multiétnica, una universidad que combina los colores, sabores, etnias, que de alguna manera permite la integración y la convivencia de todos estos factores. Universidad pertinente, creativa e integradora. Esta segunda parte de la historia de Jorge Hernando Delgado Cáceres es interesante porque usted ha sido historiador y ha tenido libros, ha escrito varios libros. Nosotros también caminamos y recorremos el Quindío, así como ese libro que se llama Caminando y rodando por el Quindío. Bien. Pero te quiero aclarar que es un tipo de historia de aficionados, ¿no? Porque hay que plantearlo, ¿no? La historia pues necesita todo un bagaje y unos procesos teóricos, pero a veces uno siente que esas personas que tienen esas capacidades no se meten en ciertos temas, como que uno no ve, entonces se empieza a entusiasmar creyéndose lo que no es. Pero al final lo que importa es el producto final, ¿no? Y en ese producto final creo que he logrado desarrollar algunas propuestas y algunos indicios, pocos, sí, sobre la historia regional, y ahí vamos. Pero también hubo algo muy interesante en los 50 años del Quindío y fue un video, sí, como homenaje al departamento del Quindío, donde usted estuvo dirigiendo y trabajando muy bien en esto. Sí, este documental lo presentamos por intermedio de la Academia de Historia del Quindío y nos dieron la posibilidad de, pues en este aniversario que fue un poco apagado, creo yo, ¿cierto? A nivel cultural y a nivel de muchas cosas, pues este documental creo que es el único documental que salió de un año, entonces pues satisfactorio empezar a veces tocar un poco la historia, ¿no? Sentirla, aunque no sabemos en qué formato va a terminar este mundo virtual, ¿cierto? Pero ahí dejamos un testimonio de cómo fue que se constituyó el departamento del Quindío, y la Academia de Historia también publicó un libro sobre ese tema y hicimos este documental que entre otras cosas pues trata de mirar la historia como un colectivo, ¿cierto? Donde aparecen como siempre personajes únicos. En este caso teníamos la gran figura de Ancísar López, pero también teníamos un conglomerado que trabajó alrededor de eso y una reflexión sobre el caciquismo, el clientelismo, que a partir de 50 años no cambió en nada, ¿cierto? Entonces eso fue una buena reflexión. A propósito, yo no lo sabía, pero fue fusilado un coronel en la Plaza Bolívar de Armenia. Sí, no en la Plaza Bolívar, se llamaba la Plaza del Libertador. A partir de 1910 hay un decreto nacional donde todas las plazas de todos los pueblos quedan llamándose Plaza Bolívar. De ahí para atrás casi la mayoría de las plazas tenían nombres de personajes locales, de héroes, de Córdoba, por ejemplo, recuerdo, creo que Córdoba era de Salento, algo. Es decir, las plazas no tenían los nombres de eso. Pero sí sucedió este acontecimiento, la Guerra de los 1000 días, es un producto de muchas guerras que tuvimos en el siglo XIX, que culminó precisamente faltando un año para terminar el siglo XIX,
los liberales deciden, ya por una situación extrema, de irse ya otra vez a la guerra, intentarlo, ya lo habían intentado 10 años atrás, habían perdido, pero en esta ocasión el Estado, el Congreso, teníamos un solo senador, que era Rafael Uribe Uribe, y él propone al Congreso unas elecciones transparentes, una ley de votación, se le niega, entonces ya el liberalismo está arrinconado, entonces todo esto va llevando a que se desarrolle la Guerra de los 1000 días con un liberalismo sin ejército, completamente sin proyección. Los militantes que iban entrando a los ejércitos, en el caso liberal, aprendían a manejar el fusil en combate, no había entrenamiento. Bueno, fue una guerra que los liberales angustiados se tiraron a ella y perdieron la guerra. En ese cuento hay un personaje, un arriero, y él en las anteriores guerras como arriero había servido al ejército en llevar parques, llevar armas y todo esto, y en esta guerra él estaba como tranquilo, porque mucha gente no quería entrar a la guerra, porque veía que no había nada, ¿cierto? No había ejército ni nada. Entonces tiene un vecino que es nombrado capitán del conservador, y decide ese capitán quitarle la finca, su lindero, y empieza a perseguirlo, y lo persigue, le quita todo, y este personaje tiene que irse otra vez, involucrarse en la guerra, y comienza a hacer movimientos y todo en Buga, hasta cuando le detienen, le matan a uno de sus personajes afectuosos para él, y dicen que después de que mataron a ese amigo de él, el hombre se transformó, cogió, y era un personaje que en Buga le tenían pavor, y se viene, coge un cantón de militares, en un amanecer los matan, les quitan las cabezas y dejan en las estacas de Buga las cabezas y salen huyendo. Y en esa huida para el Tolima pasan por Armenia y deciden atacar Armenia para abastecerse de comida y esto. Y el 10 de abril de 1902 entra a Armenia. En ese mismo día estaba cambiando de alcalde, entonces mata al alcalde entrante como al saliente, y hay una masacre en la plaza. Entran 60 hombres y salen 300, porque cuando se da el ataque empieza el saqueo a la ciudad, una ciudad que tenía más o menos 1500 habitantes, y resulta que se van, esos 300 hombres cogen por la Florida para llegar a la María y empezar a atacar a Calarcá, y están todos entusiasmados. El coronel Echavarría, cuando mira hacia atrás, esos 300 que iban con él, con el saqueo, se fueron escondiendo por la selva y quedaron solos. Entonces deciden más bien devolverse e irse a esconder por Buenavista, donde después de algunos días, al haber hecho todo esto en Buga y en Armenia, deciden detenerlo. Y lo detienen y lo llevan a un proceso de consejo de guerra en Cartago. Que no demoró nada absolutamente. No, fue rápido, y deciden que sea fusilado en Armenia. Entonces en la plaza fusilan al coronel, organizan todo eso. Entonces esa historia está muy referenciada en algunos libros, más que todo en Santa Rosa de Cabal. Entonces son temas como que están ligados a la colonización, están ligados a todos los procesos fundacionales del Quindío. Lo más importante, los televidentes lo han notado, es que me embelecé escuchando a Jorge Hernando, porque pertenece a la Academia de Historia del Quindío, Jorge Hernando. ¿Desde cuándo pertenece a la Academia y por qué? Pues esto es podríamos llamar un poco un reconocimiento, no sé, de Jaime Lopera, que decidió invitarme a participar en la Academia. Como te comentaba, la Academia de Historia, somos aficionados a la historia, no podemos decir que tenemos títulos de historiadores, sino como en gran parte de las regiones, estos centros mientras aparecen los jóvenes, los que están en este momento estudiando historia, que
que tomen esas banderas para hacer una historia más científica, más veraz. Ahí sí podemos decir que recorriendo y rodando por el Quindío, porque usted ha hecho todo ese trasegar por todos los municipios del departamento y también las veredas y los corregimientos. Pues eso ya me está dando unas dimensiones, pero sí en muchos temas que hemos trabajado, porque hemos trabajado la historia de la fotografía. En la historia de la fotografía también hay un libro muy interesante, como también sobre cine, donde habla de los cineclubes del Quindío. Sí, sobre la historia de, pues una de las líneas de la fundación del MUAN ha sido pues la exhibición y lo que es el aprendizaje del espectador, lo que llaman ahora el público, ¿cierto? Entonces, por allí hemos trabajado muchos temas que están ligados completamente a nuestro proceso. Creo que mi primer libro que publiqué fue un libro sobre la muerte de Tigrero, que murió en 1901 y que llegó en el 2001 y nadie habló de eso. Entonces, sin ser ni escritor, como algo que me nacía, escribí una compilación sobre eso, sobre tigreros, que entre otras cosas, cuando llegó la guerra, ya se llamaba, era el capitán Jesús María Ocampo Tigrero, porque él era un militante liberal, que ese cuento de lo que hablábamos, de que el puente eso es como una metáfora. La realidad es que Tigrero, o Jesús María Ocampo, era un combatiente liberal que había estado ya en 3 guerras anteriores y que veía la visualización de crear un pueblo liberal ante los conservadores que era Finlandia, Salento y Calarca mismo. Entonces esas son unas nuevas visiones que uno empieza a percibir cuando se mete a profundizar un poco sobre esos temas. Pues si seguimos aquí hablando, vamos a aprender mucha historia en 30 minutos al calor de un café. Por eso cuando al comienzo usted nos mencionaba sobre el monumento, la estatuilla que tenemos aquí, que nos entregó la red de prensa colombiana, tenemos la perseverancia como la más importante y usted es muy perseverante. Jorge Hernando, mil gracias por haber estado con nosotros, Manuel, al calor de un café. Felicitaciones por ese premio. Muchas gracias.